El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Albert Einstein. Hola a todos y bienvenidos a este podcast educativo. Soy Verónica del Carmen Medina Vargas, estudiante de la carrera de Psicopedagogía, segundo ciclo, paralelo B. En este episodio hablaré sobre dos importantes teorías del aprendizaje, la teoría cognitiva social y la teoría del procesamiento de la información. Estas teorías ayudan a comprender cómo las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y construyen aprendizajes significativos. Teoría cognitiva social. La teoría cognitiva social, liderada por Albert Bandura y enriquecida por autores como Julian Rother, Walter Mischel y Lev Vygotsky, surge como una crítica al conductismo tradicional al proponer que el aprendizaje no es una respuesta mecánica a estímulos, sino un proceso activo de observación, interpretación y reflexión. Esta teoría sostiene que el conocimiento se adquiere mediante la interacción dinámica entre los procesos mentales, el comportamiento y el entorno social, situado al aprendizaje por observación y la autoeficacia como los motores fundamentales que permiten al individuo autorregularse y transformar su realidad. Principales postulados de la teoría cognitiva social de Albert Bandura son los siguientes. 1. Aprendizaje por observación. Las personas aprenden observando el comportamiento de otras personas, llamadas modelos. No es necesario experimentar directamente para aprender, también se aprende viendo las acciones y consecuencias que reciben otros, como por ejemplo, un estudiante aprende a resolver ejercicios observando cómo lo hace su profesor. 2. Determinismo recíproco. El aprendizaje y la conducta son el resultado de la interacción entre tres factores: factores personales, conducta y ambiente. Estos elementos influyen mutuamente de manera constante. 3. Autoeficacia. Es la creencia que tiene una persona sobre su capacidad para realizar una tarea o alcanzar una meta. Cuando alguien tiene alta autoeficacia, tiene más motivación, persevera más y enfrenta mejor las dificultades. 4. Aprendizaje vicario. Las personas aprenden observando las consecuencias que reciben otros por sus acciones. Si observan recompensas, tienden a imitar la conducta. Si observan castigos, pueden evitarla. 5. Procesos cognitivos en el aprendizaje. Bandura afirma que el aprendizaje incluye procesos mentales internos como atención, memoria, razonamiento, motivación y toma de decisiones. Por eso, el individuo participa activamente en su aprendizaje. 6. Autorregulación. Las personas pueden controlar y evaluar su propio comportamiento mediante metas, autoevaluación, reflexión y autocontrol. 7. Influencia del contexto social. El entorno social tiene un papel fundamental en el aprendizaje, como la familia, la escuela, los amigos, las redes sociales y medios de comunicación que influyen en las actitudes, los comportamientos, los valores y conocimientos. La teoría del procesamiento de la información es un enfoque cognitivo que utiliza la analogía de la computadora para explicar cómo la mente humana capta, codifica, almacena y recupera el conocimiento. Se centra en el flujo de la información a través de los sistemas de memoria sensorial a corto y largo plazo, transformando al estudiante en un procesador activo que organiza los estímulos del entorno para convertirlos en aprendizaje. Los principales postulados de la teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la información explica que el aprendizaje ocurre cuando la mente recibe, organiza, almacena y recupera información, comparando el funcionamiento del cerebro humano como una computadora. 1. La mente procesa información. El ser humano recibe información del entorno mediante los sentidos y la procesa mentalmente antes de responder. La información entra, se organiza, se almacena y luego se recupera cuando es necesaria. 2. El aprendizaje ocurre por etapas de memoria. Según Richard Atkinson y Richard Schifrin, la información pasa por tres sistemas de memoria. Memoria sensorial. Recibe estímulos del entorno durante pocos segundos. Memoria a corto plazo. Mantiene temporalmente la información mientras se procesa. Memoria a largo plazo. Almacena conocimientos de manera duradera. 3. La atención es fundamental. La persona debe prestar atención para que la información pueda procesarse correctamente. Sin embargo,
Si no se presta atención, la información no pasa a la memoria. 4. El aprendizaje depende de los procesos cognitivos. La teoría destaca procesos mentales como percepción, atención, memoria, razonamiento, codificación y recuperación de información. 5. Los conocimientos previos influyen en el aprendizaje. La nueva información se comprende mejor cuando se relaciona con experiencias o conocimientos anteriores. 6. La organización de la información facilita el aprendizaje. El aprendizaje mejora cuando la información se clasifica, se relaciona, se resume o se representa mediante esquemas y mapas conceptuales. La práctica y repetición fortalecen la memoria. Repasar y utilizar la información varias veces ayuda a almacenarla en la memoria a largo plazo. Esta teoría no surgió de la nada. Nació en la década de los 50 como parte de la revolución cognitiva. Gracias a los avances en la informática de la época, autores como Richard Atkinson y Richard Shifrin nos dieron en el mapa de cómo viaja la memoria. Mientras que George Miller nos advirtió sobre nuestras limitaciones mentales. Ellos, junto a visionarios como Robert Garnet y Alan Baddeley, cambiaron la visión del estudiante de un receptor pasivo a un procesador de datos inteligente. Comparación entre ambas teorías. Aunque ambas teorías pertenecen al enfoque cognitivo, cada una explica el aprendizaje desde una perspectiva distinta. La teoría cognitiva social enfatiza la influencia del entorno social y la observación. En cambio, la teoría del procesamiento de la información se centra en cómo el cerebro organiza y almacena los datos. Sin embargo, ambas coinciden en que el estudiante participa activamente en la construcción de su aprendizaje. En conclusión, la teoría cognitiva social y la teoría del procesamiento de la información son fundamentales para comprender cómo aprenden las personas. Gracias a estas teorías sabemos que aprender no consiste solamente en memorizar, sino también en observar, interpretar, organizar y aplicar conocimientos. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. Gracias por acompañarme en este podcast educativo. Hasta una próxima.